Listo, muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Les agradecemos su tiempo y comentarles, el día de hoy tenemos una presentación muy interesante. Vamos a hablar de si estamos al corriente con nuestras obligaciones. Vamos a hablar de norma 35, norma 36 y dos ponentes muy importantes con referentes y currículums muy interesantes para estas presentaciones. El día de hoy vamos a estar revisando la legislación nacional vigente en materia y va a estar con nosotros el técnico en seguridad industrial, José de Jesús Martínez. Él es director de identificación, análisis y administración de riesgos. Es técnico en seguridad ya con 38 años de experiencia y 20 años como responsable en las áreas de seguridad y de salud. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Diego. En un ratito más te estaré presentando y agradeciendo tu asistencia y tu participación. Muy bien, buenos días a todos. Agradeciendo nuevamente su participación. Y bueno, tuvimos ahí un pequeño problema técnico con las cámaras, por eso no nos pueden ver. Ya Pero puedes iniciar tu cámara. puede iniciar cámara, a ver, No, es en Zoom. en Zoom. A ver, permítanme tantito. Aquí está. Ah, pues sí, parece que ya podemos avanzar. Entonces, bueno, pues voy a estar aquí con ustedes revisando pues este tema que ha habido muchos cambios. Bueno, de la norma 35 no ha habido cambios, pero hay algunas legislaciones que están relacionadas y que pues básicamente nos van pues tenemos que cumplirlas, ¿no? Básicamente, y entonces es importante considerar esto. Bueno, es importante recordar que el 35% de nuestra vida adulta se invierte en el trabajo y que casi el 50% de nuestro día también, ¿no? De tal forma que pues debemos hacer que esta actividad pues sea satisfactoria, ¿no? Y pues entendemos por satisfacción laboral el grado de bienestar que experimentamos nosotros con motivo de nuestro trabajo. O sea, si alguna vez hemos pensado en que nuestro trabajo nos tiene que gustar, pues ahora es más relevante este tema. Entonces, empecemos un poquito por la Ley Federal del Trabajo. Es importante que ustedes sepan que la norma 035 no es sancionable. Sin embargo, a partir de la Ley Federal del Trabajo se puede sancionar, ¿no? Entonces, el artículo 43 de esta ley ya nos habla del respeto de los factores psicosociales, que deben los trabajadores ser informados y se debe de llevar un registro de esta información que se le brinda a los trabajadores, ¿no? También nos habla de la disposición organizacional y que se debe de hacer una promoción del entorno. Ya vamos a hablar cómo lo establece la norma. Recuerden que las leyes nos dicen qué es lo que debemos hacer y las normas nos dicen cómo, ¿no? La misma Ley Federal del Trabajo nos dice que debemos promocionar un entorno organizacional favorable, definiendo políticas, mecanismos seguros y confiables, realizar evaluaciones, adoptar medidas preventivas, difundir estas políticas y obviamente llevar registro de todo esto. Pues nuestra norma 35 fue publicada el 23 de octubre del 2018 y básicamente nos pide identificar, analizar y prevenir todos los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Con el fin de promover un entorno organizacional favorable en nuestros centros de trabajo. Tiene dos transitorios. El primero nos dice cuáles son que la publicación entraba en función, en vigor, un año después de su publicación, y después nos daba qué artículos podían ingresar o podían entrar o entraban en vigor 2 años después, ¿no? De ahí que pues debemos saber que para el 24 de octubre del 2019 nosotros ya debemos tener una política de prevención de riesgos psicosociales, identificar a los trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos y contar con un mecanismo de denuncia en relación a lo que pudiera estar ocurriendo en el centro de trabajo. Para el 24 de octubre del 2020, pues ya deberíamos de estar identificando y analizando factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional.
practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas de los trabajadores expuestos a violencia laboral, que para esto pues tendríamos que hacer, pues aplicar los diagnósticos básicamente, y medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, violencia laboral y promoción del entorno organizacional favorable. Entonces, como pueden ver, pues tenemos muchos compromisos que ahorita se van a agravar, o bueno, no es que se agraven, sino que pues pueden ser requeridos por una inspección, y como ustedes recordarán, hay cambios en el reglamento federal de inspecciones, ¿no? Entonces, las obligaciones del patrón son muy precisas. Teníamos mucha incertidumbre en relación a qué se debía hacer en esta norma, qué era lo que realmente aplicaba, si el estrés, si el acoso, qué era realmente lo que veía, ¿no? Pues básicamente son tres elementos: la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Es decir, que realmente nuestros centros de trabajo pues estén en condiciones adecuadas para que nosotros podamos pues desempeñar nuestro trabajo sin agresiones, sin situaciones que nos pongan o nos estresen más de lo que ya nos estresa el trabajo, ¿no? Uno de los puntos importantes son los acontecimientos traumáticos severos, ¿no? Que básicamente dice que debemos vigilar a los trabajadores que durante o con motivo del trabajo puedan sufrir un accidente o puedan presenciar un accidente que genere trastornos de estrés, ¿no? Si ellos presencian explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud, accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestros, homicidios, entre otros, sí, pues deberíamos de estar aplicando esta guía para identificar si estas personas han sido afectadas, sí. Obviamente si participan o forman parte de alguna de estas ocurrencias, pues obviamente es importante considerarlo, ¿no? Después de esta pandemia, que pareciera que vamos de salida finalmente, pues es muy probable que todos estemos con alguna situación, con un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Dependiendo de las vivencias que hayamos tenido, o simple y sencillamente, pues haber cursado por esta pandemia, pues ha sido algo muy difícil para todos. Entonces es importante realizar este tipo de análisis. Nos dice que debemos aplicar en los puntos 5.2 y 5.3 de la norma, pues las guías 1, 2 y 3, ¿no? Nos habla de que la guía 1 debe de ser al 100%, que es la que nos ayuda a identificar acontecimientos traumáticos severos. La guía 2 nos ayuda a analizar los factores de riesgo psicosocial, pero esta se aplica si tenemos más de 15 y menos de 50 trabajadores, y la guía 3 para más de 50 trabajadores, donde ya vamos a revisar los riesgos psicosociales en el entorno organizacional, ¿no? Es decir, que si nosotros tenemos más de 50 trabajadores, deberíamos de estar aplicando la guía 1 y la guía 3, y si tuviéramos menos de 50 trabajadores en el sitio, deberíamos de estar aplicando la guía 1 y la guía 2. Es importante que lo tengan. Nos habla que el campo de aplicación, pues tenemos obligaciones también dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Y aquí está en esta tablita muy bien identificado. Nosotros debemos contar con política, identificar el análisis y analizar los factores de riesgo psicosocial, medidas para prevenir y controlar los factores, identificar trabajadores con acontecimiento traumático severo, exámenes médicos y evaluaciones psicológicas de los trabajadores expuestos a violencia laboral, y bueno, difundir la política, medidas contra entorno organizacional favorable, violencia laboral, etcétera, etcétera. Esta presentación se las voy a pasar, se las vamos a pasar a través del mailing para que ustedes la tengan. Y bueno, de todo esto llevar registros, y como ustedes pueden ver, dependiendo del tamaño de la empresa, pues hay estos cumplimientos que se deben acatar, ¿no? También tenemos aquí pues los elementos que se deben de considerar, ¿no? Y algunas medidas de prevención, y básicamente la identificación y análisis se debe de hacer sobre condiciones en el ambiente de trabajo,
revisar las cargas de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, jornadas de trabajo y rotación de turnos. Todo esto recuerden que ahora se va a revisar en las inspecciones de condiciones generales de trabajo. Entonces es importante que se tenga pues bien detallado y que se verifique que se esté cumpliendo, ¿no? Yo desde que recuerdo la parte de jornadas de trabajo y rotación de turnos siempre ha sido un problema, porque con mucha facilidad por las operaciones relacionadas al trabajo, nos saltamos o nos pasamos de las horas de tiempo extra, o las rotaciones de turno no se hacen correctamente y siempre ha sido un problema. Entonces, ahora esto se va a revisar pues con más detalle, ¿no? Interferencia en la relación trabajo-familia, que es algo que debemos empezar a cuidar. Les voy a ser sincero, nosotros hemos estado haciendo muchas actividades relacionadas con esto, y pues nada más es cuestión de tener, ahora sí que la iniciativa de empezar a cuidar estos detalles de cómo las personas o cómo estamos interfiriendo con el trabajo en la relación con la familia, y pues se pueden hacer muchos acuerdos, ¿no? Con la gente para evitar esto. Liderazgo negativo, ¿no? O sea, ya los jefes de antes que regañaban y que agredían a los trabajadores, con esta norma deben de empezar a ser más cuidadosos y deben de empezar a considerar la forma adecuada de tratar a estas personas, ¿no? Y bueno, la violencia laboral, que básicamente es una cuestión que se da entre trabajadores y que les debemos hacer saber, ¿no? O sea, realmente la parte de violencia laboral está mucho entre los compañeros de trabajo, y bueno, es importante que lo sepan. He querido tocar en esta norma en especial la parte de obligaciones del trabajador, ya que, como les decía, pues ellos son principalmente los que pueden controlar esta parte, ¿no? Es una cuestión que se da entre ellos, y deben de saber que esto pues está considerado en la norma y que no se debe de evitar, ¿no? Entonces, la norma básicamente tiene algunos puntos relacionados con los trabajadores, y nos dice que los trabajadores deben observar las medidas de prevención, controlar y obviamente saber cuáles son los factores de riesgo psicosocial, colaborar para contar con un entorno organizacional favorable, que yo creo que es la parte más importante, y prevenir actos de violencia, ¿no? Que ahí hay una línea muy delgada, porque pues luego entre colegas nos llevamos de una forma muy ruda, ¿sí? Y esto puede rebasar con mucha facilidad y volverse un acto de violencia. También para los trabajadores, ¿sí? Nos pide que deben saber que deben abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia. Insisto, esto se los debemos hacer saber, ¿no? Participar en la identificación de los riesgos psicosociales y evaluación del entorno organizacional favorable, ¿sí? Informar sobre las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia laboral. Informar por escrito al patrón a través de los servicios preventivos de seguridad y salud al haber presenciado o sufrido un accidente, un acontecimiento traumático severo, ¿sí? O sea, porque finalmente frente a un accidente no sabemos quién lo vio, quién se pudo haber visto afectado, cómo le pudo haber afectado esa situación, inclusive amigos. A mí me tocó hace algún tiempo, un poco antes de la pandemia, la muerte de un trabajador, y nos pidieron el apoyo para atender toda esta situación. Y cuando se hicieron las sesiones con el psicólogo, unas sesiones de descarga, pues nos dimos cuenta que había mucha gente que era amiga de la persona que había fallecido y que se había visto muy afectada por ese fallecimiento, ¿no? Y que ni siquiera había estado en el momento y en el lugar del accidente. Entonces son cosas que vamos aprendiendo y que son importantes considerar. Y bueno, participar en todos los eventos de información, que creo que esta es la parte más importante, y que ahorita que pasemos al Reglamento Federal de Inspección, van a ver que esto se va a volver crítico, ¿no? La parte de capacitación, en la parte del nuevo Reglamento Federal de Inspección, lo están considerando mucho, entonces es importante verlo. Someterse a exámenes médicos y evaluaciones psicológicas cuando así se requiera, ¿no? Y bueno, es importante comprender que las capacidades claman por ser usadas,
y cesan su clamor cuando están bien aplicadas. Esto lo dijo Maslow y me parece un punto muy importante, ¿no? Todos queremos realmente desarrollarnos, aplicar lo que sabemos, dar resultados. Es una parte interna de nosotros que clama por ser utilizada y que pues debemos aprovechar, ¿no? Es importante también que consideren que no contempla utilizar instrumentos para la evaluación psicológica de los trabajadores, aplicar cuestionarios para detectar trastornos mentales, ¿no? Evaluar el nivel de estrés de los trabajadores o medir el nivel de estrés de los trabajadores, ¿no? Y conocer actitudes y valores sobre la personalidad de nuestros trabajadores. Esta parte la va a tocar mi compañero Diego, ahorita lo van a presentar, él está en España, ¿sí? Y pues la parte tiene que ver con cómo debemos hacer este levantamiento, ¿no? Y el uso de herramientas tecnológicas, pues realmente nos puede ayudar a ahorrar mucho tiempo y mucho trabajo, ¿no? Básicamente se pueden hacer encuestas ya en internet, que pueden llegar a través de muchos medios, inclusive del WhatsApp, y la presentación al final de este software, que básicamente lo que hace es concentrar toda esta información, poderla comparar, poder hacer cruces para poder determinar cómo se está comportando las medidas que hemos implementado en la empresa. Pues la norma básicamente nos requiere que nosotros identifiquemos y analicemos estos factores, que establezcamos medidas preventivas y medidas de control, que hagamos exámenes o evaluaciones clínicas y que difundamos la información sobre estos resultados, ¿no? Eso nos está requiriendo la norma. Estos informes deben contener por lo mínimo con esta información, ¿no? La información general, metodologías utilizadas, conclusiones, recomendaciones y acciones de intervención. Y bueno, ¿quién está haciendo la evaluación como responsable? Nos pide que ese responsable de evaluación tenga una cédula profesional, es importante considerarlo, ¿no? Y hay una parte de frecuencia que es importante, ¿no? Y está relacionada con la capacitación y adiestramiento que se proporciona al trabajador y que debe de básicamente analizar la relación de capacitación con las tareas encomendadas. O sea, lo primero que nos va a pedir esta norma 35 en la sección de capacitación es que se le esté capacitando conforme a lo que hace, ¿no? No vamos a poder presentar cualquier tipo de capacitación, sino tiene que ser una capacitación relacionada al tipo de actividad que está realizando, ¿no? Debemos dar oportunidad a los trabajadores para señalar sus necesidades de capacitación conforme a sus actividades. Es decir, yo le debo de poder preguntar al trabajador o debo de registrar que le pregunté al trabajador qué considera él que necesita para poder desempeñar sus actividades. Y eso es importante porque viene en la norma, ¿no? Y esto se debe de dar, esta capacitación pues se debe de dar al menos cada 2 años. Entonces es importante que lo tengamos en nuestros programas de capacitación. Recuerden que está tomando mucha fuerza tener la comisión de capacitación, ¿sí?, en las empresas y registrar los programas de capacitación ante la Secretaría del Trabajo. ¿Quiénes pueden hacer todas estas evaluaciones? Bueno, pues instituciones de seguridad social o privada, el médico de planta, un psiquiatra o un psicólogo del centro de trabajo. Son las personas consideradas. Como les decía, la norma 35 no contiene sanciones administrativas, sin embargo, estas se encuentran en la Ley Federal de Trabajo, como lo vimos al principio, y pues es importante considerarlo. Aquí van a tener esta tablita, y pues son las UMAS que nos está marcando por violar algunos de los factores o algunos de los, tener algún incumplimiento en relación a esta norma. Hay un problema importante, bueno, antes de pasar a la parte de las sanciones, recordarles que también está el proyecto de norma 037 que está muy vinculado a esta norma y que tiene que ver con el teletrabajo, ¿no? Y básicamente, pues el objetivo son condiciones de seguridad y salud a fin de prevenir accidentes y enfermedades y cómo promover un medio ambiente seguro y saludable
ante las personas que prestan sus servicios desde su casa principalmente, ¿no? Se define qué es el centro de trabajo, ¿sí? Y bueno, básicamente también se define que un lugar de trabajo es un espacio físico en donde las personas teletrabajadoras acuerdan con el patrón llevar a cabo este teletrabajo. En caso de tener más de un lugar de teletrabajo, estos deben de ser acordados previamente con el patrón, ¿no? Entonces, pues hemos visto muchas situaciones ahora que estamos haciendo actividades de teletrabajo, situaciones buenas, situaciones malas, pero creo yo que finalmente, si esto se regula correctamente, es algo muy benéfico para todos nosotros. También nos pide contar con un listado actualizado de las personas que están haciendo teletrabajo, ¿no? Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo y entre las personas teletrabajadoras una política de teletrabajo, en especial la parte de desconexión, ¿no? Porque ahora empezamos a trabajar a las 8 y vamos terminando a las 10 de la noche con el tema de que estamos en un lugar cómodo en donde podemos trabajo con algunas otras actividades, ¿no? Y la jornada pues se alarga de forma importante. Obviamente la parte de ergonomía y de riesgos psicosociales, pues es una cuestión que se está revisando cómo se debe manejar, ¿no? Pero como pueden ver está mezclada con la norma 035 y también con la norma 036-1, que la semana que entra la revisaremos y como ustedes saben, pues hubo ahí algunos cambios también legales en esa materia, ¿no? Puedes contar con las listas de validación, con la validación de listas de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el teletrabajo, ¿no? Pues se tendrán que hacer revisiones de los lugares de teletrabajo para verificar que son seguros y que no presentan ningún riesgo para la salud, y pues son condiciones que todavía se están actualizando. Esta norma nos da varias guías de referencia, ¿no? La guía de referencia 1, que es una lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. La guía de referencia 2, que es la selección de candidatos para el teletrabajo. La guía de referencia 3, que son recomendaciones de actividades previstas para teletrabajar. La guía de referencia 4, la política de teletrabajo, y la guía de referencia 5, recomendaciones para seleccionar una silla ergonómica. Que pues vamos a estar sentados finalmente, como lo hacemos muchas veces en la oficina, y pues quizás en la oficina ya tengamos algunas de estas herramientas ergonómicas, pero ahora tendremos que hacerlas llegar en caso de que se tenga que hacer teletrabajo. Pues establecer y documentar programas y mantener y proporcionar el mantenimiento en condiciones de seguridad a los equipos para el manejo de las tecnologías de información, ¿no? Proporcionar capacitación al menos una vez al año sobre las condiciones de seguridad y salud que se deben tener y mantener en el lugar de trabajo, que puede ser la casa, ¿no? Y en este tema, algunos de ustedes que me conocen, ya ven que insisto mucho en la parte de que es más seguro, ¿no? La casa o el trabajo, y casi siempre el resultado es que es más seguro el trabajo, siendo que es vital que nosotros tengamos seguridad en nuestras casas. Pues ahora puede ser también otra razón para aumentar la seguridad en nuestras casas. Modificar la modalidad de teletrabajo presencial cuando se informe de alguna condición o alteración a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que justifique el regreso pues al trabajo presencial, ¿no? O sea, si llega a haber un accidente o llega a haber algún problema de salud en el trabajo, pues se tendrá que regresar a la oficina, ¿no? Y bueno, dar seguimiento obviamente a los avisos de accidente, que este es un tema complicadísimo, ¿no? Sabemos que de repente, si en condiciones normales de operación, de repente nos quieren meter accidentes como un gol, pues ahora sería un poquito más complicada esta situación, ¿no? Compartir con la Comisión de Seguridad e Higiene las listas de verificación que les comenté, evidencia fotográfica y entrega de los equipos establecidos, pues para que se vigile que esto ha ocurrido y que las personas pueden hacer teletrabajo, ¿no? Y obviamente contar con mecanismos de atención
para casos de violencia familiar, si se llegaron a presentar. Pero bueno, todo esto se amarra con este nuevo programa de inspecciones laborales 2022, ¿sí? Que fue publicado el 23 de agosto del 2022 y que pues son las reformas al Reglamento General de Inspección del Trabajo y aplicación de sanciones, que esta es la parte crítica. Y básicamente este documento dice, lo primero que dice es, miren, todas las inspecciones o los procesos de inspección realizados hasta el 23 de agosto del 2022 van a continuar con su proceso regular, como se venía haciendo, y todas aquellas que se realicen a partir del 24 de agosto del 2022, se utilizará el nuevo procedimiento. El nuevo procedimiento es crítico y básicamente dice que si nosotros tenemos una desviación documental, solo tendremos 5 días hábiles para demostrar que estamos cumpliendo y si no pasará automáticamente a sanción, ¿no? Esto en materia de condiciones generales de trabajo, capacitación y adiestramiento. Esta parte es muy crítica, ¿no? Porque antes pues teníamos 30 días, luego venía la inspección de verificación, luego pues había una serie de recursos que se podían utilizar y se calcula que este proceso se iba a 135 días, ¿no? Ahora, una vez que ustedes tengan una inspección, si no presentaron algún material documental requerido en materia de condiciones generales de trabajo, capacitación y adiestramiento, que esta última parte es la que más nos compete, ¿no? Porque es demostrar todas las capacitaciones que nos obligan las normas, pues nada más tendremos 5 días hábiles y si no, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? En el caso de materia de seguridad y salud en el trabajo, ahí tendremos 30 días hábiles improrrogables, ¿sí? Normalmente nos daban hasta 90 días, ¿no? Para resolver cualquier situación de riesgo que nos hubiera faltado. No sé si te faltó la norma 11, si te faltó la norma, algún documento, ¿no? La norma 20, lo que te hubiera faltado, tenías hasta 90 días para presentar evidencia. Normalmente recibíamos una inspección de verificación, ¿sí? Y si cerrábamos esa inspección de verificación con todos los puntos cumplidos, pues ya hasta ahí llegaba nuestra inspección, ¿no? Sin embargo, ahora nada más vamos a tener estos 30 días hábiles improrrogables y obviamente pues eso nos obliga a que todos estos documentos y todos estos cumplimientos pues estén al día, ¿no? Dice la fracción 8, el artículo 8, que básicamente se faculta al inspector para que en caso de que exista una negativa por parte del centro de trabajo para atender la inspección, pues inmediatamente se cierra la inspección como incumplida. O sea, todos los puntos que se tengan en la inspección se van a incumplir. Y otra vez, ¿no? Vamos a tener 5 días para condiciones generales de trabajo, de capacitación y adiestramiento, y 30 días para seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Independientemente de esto, de que nosotros pudiéramos demostrar que estamos cumpliendo, ya va a haber una sanción. O sea, aquí dice abajo con letras rojas que con independencia de lo anterior se iniciará de manera directa el procedimiento sancionador por la negativa, ¿no? De atender la inspección y se emitirá la multa correspondiente. Estábamos en una plática con gente de la Secretaría del Trabajo y para que tengan una idea, al parecer, negarse a una inspección podría estar en una relación de 1 a 1000, ¿no? O sea, si te van a sancionar por una violación con 1, te van a sancionar por no permitir la inspección con 1000, ¿no? Entonces, el problema es que si nosotros, de pura mala suerte, el vigilante se atora, no nos avisa, ¿sí? El inspector no da con el domicilio, pues esto es lo que podría suceder, ¿no? Se podría levantar una negativa a la inspección y pues entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso, ¿no? Uno de los mejoras, digamos, que trae o un beneficio que trae este nuevo enfoque de la ejecución de inspecciones es que se redujo o se va a reducir la lista de verificación de 28 normas a solo 7, ¿sí? Entonces la Secretaría de Trabajo va a determinar cuáles son las 7 normas que se requiere con base quizás a la estadística de accidentes
o a las situaciones que se estén presentando, ¿no? O inclusive a las denuncias de trabajadores. Entonces va a decir, ¿saben qué? Este año vamos a inspeccionar pura higiene, ¿no? 7 normas de higiene exclusivamente. O este año vamos a inspeccionar puros normas documentales, ¿sí? O de maquinaria y equipo. Entonces ya no se van a hacer estas revisiones tan largas de las 28 normas aplicables, sino ahora nada más se van a seleccionar las 7 que considere la Secretaría del Trabajo. Bueno, en el artículo 63 de este nuevo reglamento, básicamente nos dice que la imposición de sanciones no nos va a liberar del cumplimiento de los actos o omisiones que motivaron esta sanción. De tal forma que la Secretaría del Trabajo, una vez que nos haya cerrado nuestro procedimiento de inspección con una multa, en 60 días podría volvernos a inspeccionar para verificar que se ha dado cumplimiento a las medidas que se tenían o que se sancionaron. ¿Sí? En caso de persistir, pues se considerará reincidencia y ustedes saben que la reincidencia implica que las sanciones aumenten, las sanciones económicas principalmente. Pues no sé si tengan alguna pregunta, no sé si lo podamos hacer en este momento, ¿sí? Lo pueden hacer a través del chat y si gustan lo podemos comentar al final. Por mi parte sería todo, espero realmente es recordarles y mantener activa su conciencia de seguridad para que estemos al pendiente de todos estos temas. Adelante, Nancy. Muchas gracias, Jesús. Les agradecemos a todos estar aquí. Muchas gracias a 63 participantes que tenemos. Muy buena audiencia. Esperamos que la información que les hacemos llegar pues sea de utilidad para ustedes. Yo nada más quiero compartirles que hay 2 ejes principales de la autoridad en nuestro país en relación ahorita hacia el término del sexenio que tenemos. Y es, en materia de trabajo, es dignificar el trabajo. Por eso las leyes que han estado saliendo, los reglamentos y la regulación de las empresas REPSE para dignificar el trabajo. Y el segundo eje es el cumplimiento legal. Entonces, ahí están las sanciones. Y antes de las sanciones, pues hay que estar preparados. Nosotros debemos pensar en el pago de esas multas podrían convertirse en nuestra inversión, en nuestros presupuestos, para trabajar en tener nuestros sistemas de seguridad al día. Muchas gracias, Jesús. Vamos a continuar mientras convertimos aquí a Diego como nuestro panelista. Nancy, perdón, tenemos comentarios. Dígame. Tenemos 3 preguntas de 3 participantes. A ver, gracias, César. Voy a dejarlas en el chat. A ver, vamos a buscarlas. Dice, Frecia nos pregunta si es necesario tener un análisis de riesgo para factores de riesgo detectados o lo requiere la norma. ¿Jesús? Pues básicamente, como lo hemos visto en los requerimientos, estos factores de riesgo van a ser detectados aplicando los cuestionarios, ¿sí? El 1 y el 3 para mayores de 50 trabajadores y el 1 y el 2 para menores de 50 trabajadores. Y ahí van a salir esos riesgos, ¿no? Ahí nosotros ya aplicamos para nuestra empresa este diagnóstico y es muy interesante los resultados, ¿no? Son sumamente interesantes y obviamente obtener esos resultados, pues lo que nos obliga es a tomar acciones. Estos resultados exactamente se pueden meter al software que se llama Psicosoft y te va a dar una imagen más clara de la situación, ¿no? En qué área estás teniendo el problema y qué problema es el que estás teniendo. Muy bien. Samantha nos pregunta si las inspecciones son programadas y notificadas con anterioridad. Sí, el reglamento establece que el procedimiento de notificación siga siendo el mismo, ¿sí? A menos que ya se empieza a manejar esto del riesgo inminente, ¿no? Que es algo que manejábamos en Protección Civil. Entonces ya el reglamento habla de que si hay un riesgo crítico para los trabajadores, la autoridad puede actuar en consecuencia.
Que esto lo hemos visto cuando hay accidentes graves, ¿no? O incendios. Entonces, inmediatamente la autoridad realiza una inspección, pero hasta el momento tendría que seguir siendo el protocolo normal, que ellos nos tienen que notificar con 72 horas de aviso, ¿sí? Para que estemos al pendiente de la inspección. Y también nos puede llegar una inspección si hay una denuncia. Si alguien hace una denuncia pública, llega la autoridad y también puede actuar sin aviso. Eso es muy importante, eso sí llega la autoridad y hay que atenderle y hay que entregarle la información que requiera. Recuerden que la negativa es impensable para nosotros. Después tenemos a Arturo Vázquez, muchas gracias. Dice, apreciable Jesús, gracias por la charla. Una pregunta, ¿en dónde se encuentran las 7 normas que estipula la CTPS para su cumplimiento? O en dado caso, ¿cuándo se notificarán? Sí. Como ustedes recuerdan, o les ha tocado alguna inspección, siempre en el citatorio nos mandan exactamente toda la relación de los puntos que nos van a verificar, ¿no? Ahí incluye las 28 normas. Ahora nos van a mandar uno que solamente incluye 7. Y esas 7 normas van a ser seleccionadas, las va a seleccionar para la autoridad. No nos han dicho cómo. Yo quiero pensar que tiene que ver, van a revisar la estadística de accidentes, por ejemplo, ¿no? Que el Seguro Social constantemente, o la de enfermedades de trabajo, o dependiendo de las situaciones que se vayan presentando en los centros de trabajo relacionado con estas condiciones de seguridad. Pero hasta ahorita todavía no sabemos cómo van a seleccionar esas 7 normas que nos van a verificar. Ok. Listo, podemos continuar con Diego para que no se nos haga un poquito tarde. Okay, perfecto. Las preguntas que hayan faltado pueden mandarlas al correo de info@iar. Lo ponemos al final de la presentación para que puedan mandar ahí sus preguntas que falten. Pues muy bien, muchas gracias, César. Bueno, pues Diego, vamos a dar paso perdón, a Diego Gracia. Vamos a volverte anfitrión, Diego, de la conferencia para que puedas compartir tu video. Un momentito. Muy bien. Mientras a Diego lo hace en anfitrión, vamos a presentarlo. Diego Gracia, muchas gracias. Es el CEO de Next Prevention, es psicólogo industrial, técnico superior en seguridad y salud laboral, experto en ergonomía y psicología, máster en recursos humanos. Muchas gracias, Diego. Te los dejo, son todos tuyos. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Siguiendo el hilo que comentaba Jesús, bueno, y agradecer a Nancy, a Jesús y a IAR, pues la posibilidad de hacer cosas conjuntas tan interesantes, ¿vale? Entonces, durante mi primera parte de la intervención, lo que voy a hablar sobre la nueva metodología que se llama Método Psicopreven, que hemos lanzado aquí en España hace poquitas semanas, es nueva, está recién salidita del horno. Yo, viendo también cómo funciona la norma 35, que era la última norma internacional que salió más en el mundo, yo creo que es de las últimas que han salido, yo decía, pues hombre, algo de envidia tenemos aquí, tenemos que sacar otra para hacerla tan bien, porque a mí me gusta la norma 35, tiene cosas que yo creo que están muy bien. Entonces, de hecho, había alguna cosa que me adelanto un poco, que me interesaba mucho que pudiéramos poner una norma nosotros en un método de evaluación más que en una norma, porque la norma 35 es método y norma. En este caso, en España, los métodos no son norma, sino que puedes elegir método. Entonces, pero una cosa de lo que yo echaba en falta, y copiando un poco de la norma 35, es que de las pocas normas de referencia que relacionan directamente los riesgos psicosociales con la medicina del trabajo, expresamente, en la guía de vuestro Ministerio de Trabajo. Y a mí eso me encantaba, porque digo, es que es el futuro. Al final hay que hacer una evaluación del riesgo por parte de los técnicos, pero desde luego la medicina del trabajo tiene mucho que decir también en esa detección continua que puede hacer los médicos relacionados con el trabajo, ¿no? Entonces, a mí eso me encantaba y es una de las cosas que hemos introducido.
Como siempre México también va por delante en estas cosas, ya está pendiente de la norma del teletrabajo, la norma 37 que ha comentado Jesús antes. Aquí ya también hay una norma del teletrabajo que salió hace 2 años en España, que sacaron con motivo precisamente de la pandemia de COVID, y que es la que hemos utilizado también para introducirla en el método para poder evaluar el teletrabajo dentro como factor de riesgo, ¿vale? Sobre todo para determinar las condiciones de trabajo que se deben de tener en 4 puntos muy sencillos, pero para que se pueda evaluar el teletrabajo como factor de riesgo. Y luego contaré un poquito también cómo abordamos el tema de género con los riesgos psicosociales, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues enseñaremos pues, un poquito en cómo funciona el Psicosoft Pro, que es un software con el que nosotros gestionamos los riesgos psicosociales, en el que estamos en colaboración con IAR México, que lo hacen fenomenal y que son los que nos ayudan a adaptarlo por México, que nos están haciendo de gran ayuda. Entonces, pues lo presentaremos un poquito para que veáis cómo se puede ahorrar mucho tiempo para hacer este tipo de evaluación psicosocial, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, voy a empezar con la presentación del nuevo método para que veáis el proceso de evaluación y que es una metodología que está disponible también en el Psicosoft, aparte de la norma 35, también está el método Psicopreven ahora y algún método más, entonces para que lo podáis tener disponible, ¿no? Entonces, el método Psicopreven ha tenido varios objetivos. Tuvimos varios objetivos para lanzar un nuevo método, porque dices, ¿y por qué se les ha ocurrido a esta gente hacer un método nuevo de riesgos psicosociales con la complejidad que tiene esto y lo que hay que pegarse con la gente, pegarse entre comillas, para sacarlo adelante, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que los métodos que se utilizaban en España hasta ahora estaban ya bastante obsoletos, habría que darles una vuelta, digamos. Entonces lo que queríamos también era una metodología que facilitara la aplicación práctica de la evaluación de riesgos psicosociales, que le valiera al técnico para hacer su evaluación de riesgos psicosociales de forma práctica, ¿vale? Y sobre todo un sistema de valoración objetivo de condiciones de trabajo, es decir, no basarnos tanto en la percepción del trabajador, sino en las condiciones que puedan generar estrés, que es el objetivo de la evaluación de riesgos psicosociales, detectar qué factores o condiciones de trabajo puedan generar estrés. Entonces, esta es la idea, basarnos en lo que hay dentro de la empresa, ¿de acuerdo? Digamos que, hablando un poco de forma de estar por casa, la idea sería garantizar que el trabajador, conforme entra por la puerta de la empresa, ni se lesiona ni tiene una enfermedad profesional o de origen profesional y se va a casa como ha venido, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea, pero que las condiciones de trabajo que están dentro de la empresa no le generen estrés, ¿vale? Diseñar una metodología no disruptiva, esto quiere decir, aprovechando el conocimiento actual, esto quiere decir que hemos intentado coger o fijarnos en las otras herramientas que ya existía dentro de, digamos, el mercado psicosocial, entre ellas la norma 35, para, digamos, alinearnos todos. Hay que decir que todas las metodologías de evaluación psicosocial tienen un 80 o un 90% de los factores de riesgo iguales o muy parecidos. El concepto es el mismo, ¿de acuerdo? De hecho, dentro de poquito os enseñaré una transparencia que he hecho para ver la similitud un poquito de los factores de riesgo con la norma 35 y con este método nuevo. Y facilitar el proceso de detección del riesgo y la evaluación continua, ¿vale? Ese es lo que subyace a este método también. El campo de actuación sería la referencia a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que sería en España, en vuestro caso sería la Ley Federal del Trabajo, ¿vale? Pero es muy parecida, ¿vale? Y sobre todo, esto es lo que decía al principio, que hemos querido copiarlo, pues nos parecía una buena idea, no ha sido directamente una copia, pero desde luego la norma 35 fue la primera que lo sacó directamente. Aquí se estaba trabajando ya, pero sin una norma que lo generará, que es la relación entre la medicina del trabajo, que aquí le llamamos vigilancia de la salud, con los riesgos psicosociales, para que medicina del trabajo entre de lleno a detectar y a evaluar los riesgos psicosociales con los trabajadores. No de la misma forma igual que los técnicos, pero sí detectando pues, posibles signos, síntomas o incluso factores de riesgo dentro de la empresa, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues añadir condiciones de trabajo como teletrabajo. ¿Por qué? Porque a raíz de la pandemia de COVID, pues el teletrabajo se ha convertido en un factor de riesgo más. Entonces, aquí la normativa
se sacó la ley de teletrabajo, el Real Decreto del Teletrabajo, pero la aplicación práctica en prevención no estaba definida hasta que pues, el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene, que se llama aquí, determinó que era necesario evaluarlo en todos los puestos de trabajo que tuvieran esta condición de trabajo. Lo que pasa es que no había pues, un desarrollo pues, técnico para poder evaluarlo. Es tan sencillo como poner 4 preguntas y validarlas en el proceso de validación de la metodología que hemos tenido, ¿de acuerdo? Entonces ahora podemos decir que es la primera metodología psicosocial que incluye el teletrabajo como factor de riesgo, ¿vale? Entonces, y finalmente, y creo que es uno de los objetivos fundamentales de la metodología, ponemos en relación 3 tipos de toma de datos para evaluar los riesgos psicosociales. La toma de datos con un cuestionario, la toma de datos con cualitativa, que sería grupos o entrevistas, es decir, hablar con el trabajador, y la detección de indicadores mediante vigilancia de la salud, mediante la medicina del trabajo, el médico, los médicos. Entonces, la cuestión es que con estas 3 tomas de datos es como podemos hacer un buen trabajo de evaluación de riesgos psicosociales según nuestra consideración técnica. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sí que es cierto que el cuestionario te da una foto de la situación psicosocial, pero te da una foto un poco borrosa. Es decir, no te da la... ¿Por qué? ¿Por qué no te da la causa? ¿Vale? Entonces, ¿cómo encontramos nosotros las causas? Pues hablando con la gente, tan sencillo como eso. ¿Y qué queríamos hacer? Pues validar un sistema de entrevista o de grupos que nos permitiera hablar con la gente con una estructura de entrevista, con la misma estructura que es el cuestionario, pero bueno, mediante entrevista. ¿Por qué queremos hablar con la gente? Porque le podemos preguntar cuál es la causa de su problema y cuál es la posible solución. Simplemente con esa escucha podemos aplicar una medida correctora de una forma muchísimo más sencilla. ¿De acuerdo? Entonces esa era la idea. Y finalmente, lo que nos estábamos dando cuenta hace años es que las evaluaciones psicosociales, primero decir que aquí en España las hace, pues yo que sé, un 5, un 10% de las empresas únicamente. Tampoco nos pensemos que aquí todo el mundo, sobre todo es muy difícil de implantar en la pequeña empresa. Entonces, claro, esto es digamos, un coto cerrado de grandes empresas con las que evalúan los riesgos psicosociales, ¿no? Pero claro, lo que nos encontramos con esta experiencia, de hecho, los riesgos psicosociales aquí por ejemplo, nosotros los llevamos evaluando, llevamos 20 años evaluándolos, pero cada vez a más gente, gracias a Dios, pero la verdad es que al principio era un desierto y bueno, sigue siendo, ¿vale? Pero bueno, vamos poco a poco avanzando, seamos optimistas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que normalmente la norma aquí en España nos decía, ¿cada cuánto hay que evaluar riesgos psicosociales? La norma dice, cuando cambien las condiciones de trabajo, cosa suficientemente subjetiva como para que nadie en motu propio haga una evaluación de riesgos psicosociales. Es decir, para que nadie diga, pues bueno, pues ¿quién dice que es cambiar las condiciones de trabajo? Pues nadie lo decía, ¿no? Entonces dijimos, bueno, la cuestión es que esto implicaba que la evaluación de riesgos psicosociales se hacía cada 4 o 5 años, por lo menos porque los auditores empezaron a pedirlo. Bien, entonces dijimos, hombre, pero es que en medio da tiempo a que haya muchos problemas psicosociales, violencia, acosos, conflictos, hay de todo en 5 años. Entonces, claro, dijimos, pues bueno, ¿quién es el mejor detector de los riesgos psicosociales o de la problemática psicosocial de una empresa? Pues desde luego si se hace un reconocimiento médico, el médico del trabajo o la medicina del trabajo es el actor que mejor puede hacer una detección continua y lo queríamos poner en relación. Y que además la medicina del trabajo pudiera tener o entregar cierta epidemiología a las empresas para ver cuál es la evolución de los factores psicosociales, ¿vale? Entonces, todo esto fueron nuestros objetivos, ¿vale? Creemos que podemos llegar a cumplir algunos de ellos o casi todos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para evaluar? ¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos psicosociales? Es muy sencillo. Nosotros lo que hacemos es dividir las condiciones de trabajo en factores de riesgo. Los factores de riesgo digamos que es la división que se hace para valorar los riesgos psicosociales, ¿vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, me adelanto un poco, estos serían los factores de riesgo que le llamáis dominios o categoría y dominio dentro de la norma 35. Nosotros dominio le llamamos factor o subfactor de riesgo, ¿vale? Entonces, los factores de riesgo lo que hacemos es dividir las condiciones de trabajo en factores de riesgo y determinar si éstas pueden generar o no los riesgos psicosociales. Tengamos en cuenta que tanto el método de Psicopreven como la norma 35 lo que establecen es una probabilidad de riesgo.
no dicen que exactamente sea un riesgo. De hecho, por ejemplo, Jesús dentro de su presentación ha dicho que lo que no obliga es a determinar si existe estrés o no dentro de las empresas. Lo que determina es si las condiciones de trabajo pueden generar estrés o no, o lo que llamaríamos en un ente un poco más amplio, riesgos psicosociales, ¿vale? Dentro de ellos, el estrés, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es pues, dividir estas condiciones de trabajo en factores de riesgo. Como hemos dicho antes, la metodología es no disruptiva, o lo que queríamos era no dar un giro de 180 grados, sino utilizar lo que ya había, y le llamamos de forma parecida, ¿vale? A los factores de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hace la metodología? Pues igual que la norma 35, determinar qué factores de riesgo pueden generar estas consecuencias para la salud. Es decir, trataremos de controlar las condiciones físicas, la participación, supervisión, comunicación, formación, estabilidad, autonomía, carga de trabajo, desempeño de rol, tiempo de trabajo, demandas de la tarea y teletrabajo, controlarlo, establecer unas condiciones suficientemente beneficiosas como para que no generen ni estrés, ni violencia, ni ansiedad, ni fatiga. ¿De acuerdo? Trataremos de controlar la parte de arriba para evitar las consecuencias para la salud, que sería la parte de abajo. Para tratar de controlar estas dos cosas, pues la parte de arriba la controlaremos mediante entrevistas y cuestionarios, la parte de abajo la podemos controlar con los medicina del trabajo, pero con una misma estructura de factores de riesgo, que serían las causas de estas consecuencias para la salud. ¿De acuerdo? Dicho esto, estos serían los factores que se incluyen dentro de la metodología. Los factores de riesgo serían condiciones físicas. Condiciones físicas, a ver, dentro de la norma 35 hay unas condiciones que le llaman ambientales, que serían ambiente de trabajo, las condiciones del ambiente de trabajo. Es más o menos parecido, ¿vale? Lo que tratamos de evaluar es una cosa parecida, donde se incluye pues el orden de limpieza y sobre todo le damos un pasito más porque lo relacionamos más con el confort y la ergonomía en este aspecto, ¿no? Es decir, puede usted trabajar confortable, tiene los medios que usted necesita para trabajar, el ambiente es salubre para poder trabajar bien y orden y limpieza, ¿de acuerdo? Entonces estas son las condiciones físicas. Una de las cosas que también me gustaba de la norma 35 y de la antigua norma INERMAP que estaba en España era que incluían las condiciones físicas de trabajo. ¿Por qué? Porque las condiciones físicas de trabajo, sin ser un factor psicosocial como tal, implican una causa de estrés también, o pueden implicar una causa de estrés y pueden generar estrés por sí mismas. Entonces, no se trata de valorar con una evaluación del lugar de trabajo o del centro de trabajo las condiciones como tal, sino valorar cómo afectan al trabajador. ¿De acuerdo? Vale. Por otro lado tenemos la participación y supervisión. La participación sería, también está en la norma 35 y la supervisión también, el liderazgo, evaluar si la posibilidad de hacer propuestas dentro de una empresa, hacer propuestas de mejora dentro de tu ámbito de trabajo, dentro de tus tareas, y la supervisión sería relacionado con el estilo de liderazgo en la misma línea de que tiene la norma 35 del estilo de liderazgo. ¿De acuerdo? Es decir, desde las formas del superior, comunicación con superior, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por otro lado, tendríamos el factor de comunicación, formación, estabilidad. Comunicación sería las necesidades de formación, de información que tienes para el desempeño de tus tareas. La formación haría referencia a la capacitación, aquí le llamamos formación, allí le llamáis capacitación. Creo que está mejor dicho capacitación que formación, porque al final es capacidad para realizar una tarea, ¿vale? Entonces, pero es el contenido que evalúa, ¿vale? Todo esto luego se desglosa en preguntas, ítems, pero bueno. Y luego la estabilidad y la recompensa. Estabilidad en el empleo y recompensa. Estos dos factores, sobre todo recompensa también, y se incluye también dentro de la norma 35. Autonomía, que es autonomía para poder tomar ciertas decisiones, distribuirte un poquito el trabajo. Carga de trabajo, que es la sobrecarga de trabajo. La carga de trabajo, por ejemplo, vosotros en la norma 35 la tenéis un poquito más dividida en dimensiones, pero digamos que nosotros la dividimos en ítems, en preguntas, que es muy parecida, ¿de acuerdo? Que es la sobrecarga de trabajo, ¿vale? La llamáis vosotros trabajo cuantitativo, pues, bueno, exigencias emocionales y demás, pero eso nosotros lo hemos dividido de otra forma. Contenido y reparto de la tarea. Contenido y reparto de la tarea
sobre todo el reparto de la tarea, para nosotros era un factor psicosocial que nos hemos encontrado en muchísimos sitios. O sea, es decir, ¿cómo está repartida la tarea? ¿Es equitativo o no? Esto no se preguntaba en ningún sitio y consideramos que era muy importante porque al final genera sobrecargas, agravios comparativos y conflictos. Entonces lo preguntamos directamente. Así como en contenido, estamos preguntando sobre las herramientas que tiene usted, de las que dispone usted para trabajar. Si usted no tiene unas herramientas adecuadas, obviamente se le va a acumular más el trabajo, le va a generar más sobrecarga de trabajo, por lo que es más probable que le genere estrés. Eso lo preguntamos directamente. El desempeño de rol sería la claridad de las tareas y de los procesos de trabajo. El tiempo de trabajo, le hacemos referencia sobre todo a la nocturnidad, al trabajo nocturno, a los trastornos de sueño, la posibilidad de descansar en el trabajo, la posibilidad de tener la información con antelación sobre los turnos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y sobre todo el cambio de turnos, pues que se produzca de noche a tarde, más que de noche a mañana, para poder hacer un cambio del ritmo circadiano. ¿De acuerdo? Y luego ya, pues, por último, conflictos interpersonales, que está más o menos claro, y demandas de la tarea, que vosotros en este caso también lo tenéis determinado como factor de riesgo en la norma 35. Por último, evaluamos el teletrabajo. El teletrabajo esencialmente mide 4 ítems fundamentalmente, que hablo de memoria, pero serían, en primer lugar, que tengas los mismos medios o medios suficientes como para poder desempeñar el teletrabajo en tu casa, que sería pues una mesa, una pantalla, una conexión a internet si es necesario, etcétera, etcétera. Segundo, que tengas la misma ordenación, bueno, los mismos objetivos y las tareas claras para poder desempeñar el teletrabajo. Es decir, que tengas claros cuáles son tus tareas, cuáles son tus objetivos para poder desempeñarlo en casa. Si tienes una dependencia de tu patrón directamente en cuanto a los objetivos y las tareas en cada momento, pues obviamente ya es más difícil. Tienes que tenerlo claro para poder trabajar en casa. El mismo tiempo de trabajo parecido en cuanto al tiempo de trabajo y descansos y comunicación suficiente como para poder, pues poder comunicarte con tus compañeros superiores, clientes, etcétera, etcétera, para poder desempeñar el trabajo. Son esos 4 ítems. Estos 4 ítems nosotros nos aprovechamos de la norma que salió aquí en España hace año y pico, 2 años, porque nos consideramos que eran oportunos, eran buenos y era lo que se estaba evaluando, y lo que fuimos es a validarlos estadísticamente para poder evaluarlos psicosocialmente. ¿Vale? Entonces, importante, tenemos 3 tomas de datos que hemos mencionado, cuestionario, entrevistas / grupos y reconocimientos médicos, y lo ponemos en relación, y esta sería la estructura un poquito más en cuanto a ítems y demás, en la metodología. No me voy a meter en profundidad con esto para que me dé tiempo a alguna otra cosa, ¿vale? Y lo bueno de esto es que nosotros, bueno, lo que quería explicar aquí es que nosotros, para el reconocimiento médico, no recomendamos directamente que sea un reconocimiento médico con los 56 ítems que tiene la nueva metodología, sino que lo que recomendamos es que hagan una especie de ley de Pareto de las más importantes, que con el 20% tengan el 80% de la casuística psicosocial. Para eso, nosotros nos hemos documentado mucho y hemos estado haciendo un estudio epidemiológico consultando con empresas, eran empresas españolas y alguna europea que se dedican a la asistencia psicológica en empresa. Entonces, y también coincidía con nuestra experiencia en evaluación de riesgos psicosociales y que decía que nuestra experiencia nos dice que hay 3 factores que tienen más incidencia sobre la baja, la enfermedad, que serían, en primer lugar, el trastorno de sueño. ¿De acuerdo? Eso, además, normalmente ya en los reconocimientos médicos, los trabajadores que trabajan de noche a turnos o de noche fijo, ya se les pregunta sobre sus posibles trastornos de sueño. Vale, entonces nos quedan 2. Entonces, los 2 que más causa de baja o que más causan estrés, normalmente son la sobrecarga de trabajo, el exceso de trabajo, y por otro lado, el estilo de liderazgo. Conflictos, estilos de liderazgo con superiores. Entonces tendríamos estos 3. Sueño, o sea, nocturnidad, sueño, sobrecarga de trabajo, estilo de liderazgo. ¿Qué hicimos? Pues tratar de poner en relación estos 3, o que al menos en los reconocimientos médicos se pudiera preguntar sobre estos 3 ítems. ¿Qué pueden preguntar los médicos sobre todo esto? Pues fenomenal. Estupendo, pero al menos que pudieran poner en relación estos 3 ítems, ¿vale? Entonces, claro, con eso lo que nos da es una detección continua o al menos anual o bienal según el tipo de reconocimiento médico que se aplique o según el puesto,
Entonces ¿qué es lo que estamos haciendo con muchas empresas aquí? Es monitorizar con un poquito de epidemiología psicosocial, digamos, que la empresa que les haga los reconocimientos médicos nos pueda dar cada 6 o cada meses o cada año, pues un reporte de en qué departamento hay problemas psicosociales. Esto está muy en relación con la norma 35 porque la transposición a la norma 35 de los servicios médicos yo la haría mediante al menos centrarla en estos ítems, que sería carga de trabajo, demandas cuantitativas, trabajo acelerado, el trabajar por urgencias que genera ansiedad y estrés, jornadas de trabajo extensas, que es como un indicador importantísimo de la sobrecarga de trabajo, y el descanso entre jornadas, características del liderazgo y violencia laboral. La norma, vuestra norma 35 pone expresamente en relación, y lo que indica en la guía es que habrá que realizar un reconocimiento médico cuando existan violencia en el trabajo, acontecimientos traumáticos severos que ha mencionado Jesús antes, y cuando un trabajador ha sido afectado por factores psicosociales. ¿Vale? Entonces, la cuestión es que esto está fenomenal porque prácticamente te obliga a poner en relación la medicina del trabajo con la parte técnica. Entonces, de hecho, nosotros con lo que estábamos haciendo con IAR es diseñar un sistema para que todo esto se pudiera poner en relación, es decir, y poder tener todo esto en relación, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto viene muy bien porque al final es establecer una relación que nosotros echábamos de menos, tanto en España como en Europa, no se llevaba a cabo. Entonces, a ver si con esto tenemos una herramienta para poder empezar a llevarla a cabo. Digo, no se lleva a cabo en términos generales. Hay empresas que sí, que lo hacen muy bien, pero son las menos, desgraciadamente. La prevención es algo que en el mundo tiene que desarrollarse aún bastante, según mi opinión. ¿Vale? Entonces, esta es la idea. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues tratar de validarlo. Entonces, para no extenderme mucho, hicimos una fase del proyecto, hicimos un grupo de trabajo, reuniones previas, unas pruebas piloto con cuestionario, entrevistas, y lo que hicimos para validarlo fue, primero con el cuestionario, preguntar a la vez que el cuestionario un test de salud total, ¿de acuerdo? Para ver si había afección o alguna sintomatología para poner en relación los resultados del cuestionario psicosocial con la salud o con posibles signos o síntomas de salud. ¿Vale? A partir de ahí, también lo que hicimos fue una comparativa con los reconocimientos médicos con las empresas colaboradoras que tenemos que hacen o ponen o incluyen dentro del reconocimiento médico alguno de estos factores psicosociales y ver qué correlación había. A partir de ahí, pues bueno, con la Universidad de La Rioja, aquí en España, pues nos han hecho el estudio de fiabilidad y validez del método, tanto con entrevistas como con cuestionarios. Tuvimos unos primeros resultados, pues algún factor estaba un poco flojo, lo volvimos a revisar y al final hicimos una última prueba de validación y test, ¿de acuerdo? En todo caso, bueno, pues lo hicimos para que en España y Portugal 8.024 cuestionarios. Lo podríamos validar en México también, estamos abiertos a eso y desde luego es nuestra intención también para que tengáis también otra metodología de referencia, aunque por ley vosotros tenéis una obligación de cumplimiento de la norma 35. ¿Vale? Entonces, bueno, con distintos factores, sectores de actividad y demás. Y por no, como esto es un poco más espeso, decir que la fiabilidad global de alfa de Chrome va a ser 0,94 y esto ya es desglosado por factor de riesgo, que bueno, lo hemos hecho digamos, con unas técnicas donde cada distintos tamaños muestrales hemos ido validando para que haya para ver si había consistencia, es decir, con 1.000, 2.000, 4.000, 8.000 cuestionarios hemos hecho la misma prueba para ver si se mantenía esa consistencia y desde luego se ha mantenido hasta 0,95 alfa de Chrome en la fiabilidad. La validación del criterio pues, es positiva al compararlo con el test de salud total, hay una correlación directa, ¿vale? Y la validez de constructo, lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, conclusiones de la universidad, pues que es buena, es decir, el alfa de Chrome presenta un valor 0,94, es un estándar internacional de buena fiabilidad, la validez de criterio es buena, establece una correlación significativa y los resultados son suficientemente adecuados para dar por válida la estructura interna del cuestionario, que es lo que ha concluido la Universidad de La Rioja
con respecto del cuestionario. ¿Vale? Entonces, y a todo esto decían, claro, ¿qué es lo que, digamos que lo que considerábamos que es importante de desarrollar dentro del método? Para nosotros lo más importante no es utilizar un método exclusivamente, este método o la norma 35 o el listas 21 o el Copenhague o el FSICO o el suceso en Chile. Lo importante es que el proceso y los asesores del proceso nos ayuden a controlar o a evitar los riesgos psicosociales. ¿Y esto más o menos cómo lo podemos abordar? Pues más o menos lo tratamos de explicar en este esquema. Al final, nosotros tenemos vigilancia de la salud, que sería la medicina del trabajo, las evaluaciones técnicas con la norma 35 o con el método Psicopreven, INERMAP, FSICO, el que sea. Y todo esto, digamos que lo podemos controlar con el Psicosoft, que es lo que os voy a enseñar ahora dentro de un momentito. ¿De acuerdo? Pero sobre todo, la vigilancia de la salud, la medicina del trabajo nos daría una foto anual, al menos, de esos posibles signos y síntomas de estrés. Estrés esencialmente, hemos dicho también que eran ansiedad, fatiga, violencia en el trabajo. Y además nos facilitaría el trabajo técnico, lo podríamos hacer pues los cuestionarios. Hombre, yo recomendaría que los cuestionarios se hicieran cada 2, 3, 4 años máximo, pero lo que sí que nos facilitaría es mucho el trabajo es hacer entrevistas, aunque sea a una parte pequeñita de la empresa cada año, para poder hablar con ellos durante media hora, 15 minutos. En 15 minutos, 20 minutos da para hacer una entrevista de este tipo, para, digamos, tomarle el pulso a la empresa, cómo van, ¿de acuerdo? Para que haya un monitoreo continuo, una monitorización continua del aspecto psicosocial o de los factores psicosociales dentro de la empresa, ¿de acuerdo? De hecho, es que nosotros tenemos casos en las empresas que nos han dejado trabajar en esto, que han sido 7 u 8, donde si conseguimos unas mejores condiciones de trabajo, hemos visto que los indicadores de producción aumentan pues, en cuestiones de calidad, productividad, etcétera, etcétera. Insisto que son en empresas donde controlan la productividad, que no son todas. Normalmente es algo que no existe entre las empresas, el control de productividad. Hay unos controles de productividad muy, muy genéricos, muy, muy generales, que no te permiten poner en relación la medida preventiva con el incremento de la productividad. ¿De acuerdo? Y en este caso, bueno, y en todo esto, bueno, entonces, con todo esto, con el Psicosoft, lo que nos facilita sobre todo es un ahorro de tiempo importante en cuanto a la toma de datos con el cuestionario, porque lo podemos hacer online directamente, sobre todo porque los reportes nos salen automáticamente y esto nos evita mucho tiempo también de procesamiento, de análisis, etcétera. ¿De acuerdo? A partir de ahí, pues se proponen medidas y se vuelve otra vez a detectar. Es un círculo. ¿De acuerdo? La cuestión es que, además, aquí tenemos que meter una nueva variable, que es la variable de género. Vale, la variable de género, nosotros dentro de la metodología hemos permitido que se puedan asignar o introducir variables. Nosotros, la variable de género nos la piden ya también por ley aquí en España, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos dice la ley de igualdad de género es que tenemos que determinar si existe una diferenciación de género entre las condiciones en las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que las condiciones de trabajo, que lo que estamos evaluando en este momento con una metodología psicosocial son estas condiciones de trabajo, que serían, en vuestro caso, los dominios o los factores de riesgo en el caso del método Psicopreven, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si vamos a hacer, lo primero, tenemos que tener en cuenta que para una evaluación de riesgos psicosociales tenemos que preservar la confidencialidad, al menos desde la parte técnica. La parte médica obviamente es mucho más protegida, es mucho más confidencial, pero podría abordar otro tipo de temas que la parte técnica entiendo yo que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros lo que hacemos es, cuando tenemos masa suficiente, muestra suficiente como para evaluar, protegiendo la confidencialidad, entonces preguntamos sobre género. Nosotros ahora ya damos 3 opciones de género, es hombre, mujer, otros, o no quiero responder, que sería la cuarta opción, ¿de acuerdo? La cuestión es, con esto podemos determinar, porque el software, el Psicosoft, por ejemplo, nos lo permite,
nos permite sacar estadística sobre resultados para un género, resultados para hombres, resultados para mujeres, otros, etcétera, ¿vale? Entonces, si viéramos que hay unos cambios en los resultados significativos, entonces deberíamos de actuar de forma separada, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que es cierto es que normalmente no hay diferencias significativas en las condiciones de trabajo. ¿Por qué creemos que no hay diferencias significativas en las condiciones de trabajo? Porque de momento quienes están evaluando los riesgos psicosociales, que es un porcentaje muy pequeño de empresas, tienen unas condiciones bastante buenas. O sea, la gran empresa normalmente tiene bastantes mejores condiciones que la pequeña empresa. Entonces, nosotros en principio no hemos visto, y sobre todo también grandes diferencias, sobre todo también porque nos encontramos que en la práctica, en los riesgos psicosociales, hay áreas donde hay esencialmente hombres y áreas donde hay esencialmente mujeres. Entonces la distinción es más difícil de hacer, ¿vale? Pero gracias a Dios pues encontramos pocas diferencias, ¿vale? Pero bueno, también es cierto que tenemos muy poco recorrido en esto. O sea que es una conclusión muy prematura, ¿vale? Pero nosotros sí que, sin haberla validado como tal, aquí la Inspección de Trabajo sí que nos ha dado el ok a actuar de esta forma. Y es lo que estamos haciendo todos aquí en España. Es decir, determinar a la hora de tomar datos el género y ver si hay diferencias para poder actuar de una forma u otra, ¿vale? Entonces, esta sería el proceso en el tema de la igualdad de género. Por último, y así voy cumpliendo tiempos, veo que he ido un poquito rapidillo, ¿vale? Así tenemos un poquito más de tiempo para preguntas. Os voy a presentar un poquito en qué consiste el Psicosoft, ¿de acuerdo? El Psicosoft es nuestro software de referencia para hacer las evaluaciones de riesgos psicosociales. Y en nuestro software de referencia, nuestro partner en México es IAR, y la verdad es que con ellos es con los que estamos haciendo también desarrollo, nos proponen ideas y la verdad es que nos funciona fenomenal. Entonces, la idea de esto es que el proceso de evaluación sea lo más rápido posible y nos permita además generar distintas estadísticas y distintos informes para poder cumplir con la normativa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste esto? Yo puedo generar aquí múltiples empresas, ¿vale? Puedo generar distintos centros de trabajo, ¿vale? Guadalajara, Zaragoza, Miguel Yuste, bueno, y distintos puestos de trabajo, ¿vale? Entonces, esta sería la estructura que tenemos. A partir de aquí, pues me permitiría copiar el puesto, llevarlo a otro sitio, etcétera, etcétera. Me permite, digamos, que jugar un poquito con las distintas variables, ¿vale? Y aquí me permitiría también introducir variables que sería pues estado civil, edad, sexo, etcétera, género, ¿vale? Entonces, para poder determinar muestras. Las variables las podría introducir desde aquí, añadiendo variable, y podríamos añadir variables redactando la pregunta que nos va a salir en el cuestionario online y los niveles los niveles que son las opciones de respuesta que tendríamos en cada una, ¿de acuerdo? Entonces, esto, bueno, no me voy a mostrarlo un poquito por encima para que tengáis una idea durante 10-15 minutos. A partir de ahí pues, podéis poner en contacto con IAR, que además el propio software tiene tutoriales, vídeos y demás de uso para que lo podáis tener muy claro. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de esto es que al principio de la evaluación yo me divido la evaluación de riesgos psicosociales, una planificación, cualquier planificación de una evaluación psicosocial es dividirlo primero en grupos la empresa, ¿vale? ¿En grupos con qué criterio? Pues con el criterio técnico que sería el que se parezcan en cuanto al desempeño de las tareas, ¿de acuerdo? Que es el principal criterio técnico. Aplicando también el criterio de confidencialidad, es decir, lo agrupo, pero con una muestra mínima que me permita proteger la confidencialidad. Bien, entonces a partir de ahí los grupos los pondría en los puestos de trabajo, lo que llamamos aquí puesto, ¿vale? La empresa y el centro de trabajo, pues empresa y centro de trabajo, no tiene ninguna variación extraña. Entonces, una vez desarrollada la estructura, lo que voy haciendo es, bueno, elijo la metodología,
Tenemos Psicopreven, que es la que acabo de enseñaros, cuestionario de entrevista, la norma 35 reducida para empresas más pequeñas, menos de 100, la extendida para más de 100, y a partir de ahí, seleccionando la extendida, la reducida, tendríamos Psicopreven, tendríamos Psicopreven para entrevista y tendríamos el FPsico, que sería el del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene de España, ¿vale? Entonces, está bien porque también te permite hacer una comparativa, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, yo puedo vincular mi software a una página web donde mis trabajadores pueden responder online. Y así nos evitamos el trabajo, que es un trabajo larguito, de picar datos, ¿de acuerdo? Que es el trabajo más arduo para este tipo de cosas de cuestionario, ¿vale? Entonces, o bien yo podría, digamos, añadir a mano, manualmente, en este caso añado un cuestionario, pues con la puntuación de cada... que lo he puesto 23, no lo admite, entonces tendría que borrarlo, pues le pongo un 3 y ya está, y seguimos. No me dejaría seguir si no le meto un número que estuviera dentro de las opciones del cuestionario, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo ir añadiendo cuestionarios, ¿vale? Entonces, y a partir de aquí, el software me va dando los datos, ¿vale? De cada uno de los, de los factores de riesgo. Entonces ya mira, condiciones de trabajo, carga de trabajo, falta de control sobre el trabajo, jornada, interferencia, liderazgo, relaciones con el trabajo, violencia, reconocimiento de desempeño. Bien. Y luego todo esto, por ejemplo, factores propios de la actividad. Vale, esto lo tenemos abierto para que podamos añadir condiciones de trabajo, medidas preventivas, es decir, lo que sería la evaluación como tal, ¿no? Entonces aquí añadimos, nos podemos añadir, por ejemplo, factores ambientales, ¿vale? Entonces podemos añadir, imaginaos, factores, IAR, México, ¿vale? Entonces, si yo quiero, me lo puedo guardar para que me aparezca siempre como disponible en la base de datos y si veis aquí, la siguiente vez que la utilice, ya tengo la condición de trabajo guardada. Medidas preventivas, medida preventiva, IAR México, pues yo qué sé, del viernes 21 de octubre. Vale, me la guardo también en la base de datos y la tendría disponible para la próxima vez en las siguientes evaluaciones. Es decir, si tenéis que hacer evaluaciones en distintos centros de trabajo, distintos puestos, podríais ir guardándoos una estructura de evaluación que os permite después hacer un informe mucho más rápido. Ya luego le ponemos la fecha, si queremos, si no, no, y ya está, ¿vale? No lo he añadido, lo voy a añadir ahora porque me he distraído y no le he dado al OK. Factores ambientales, como ya lo tengo guardado, IAR México, viernes 21, OK. Me dice que le meta, factor no le he metido nada, aquí está. Le meto la fecha y le doy a la nubecita para que me lo suba, ¿vale? Y como veis aquí abajo ya está lo que le acabo de meter, ¿vale? Esto lo que hace es, bueno, esto serían las medidas preventivas del puesto o podría hacerlo medidas preventivas que fueran de la empresa en global. También la podríamos añadir aquí. Y aquí nos va dando los resultados cuestionario por cuestionario y aquí nos dan los resultados en general. Aquí nos daría, si os fijáis aquí, los porcentajes de respuesta según el número de personas que tuviera en cada uno de los puestos, ¿vale? Si yo, por ejemplo, en el puesto de tornero, me voy al puesto de tornero, lo edito a ver cuántos hay, pues tengo 10 trabajadores, pues el porcentaje es que tengo 6 respuestas en el 1, 2, 3, 4, es decir, me da el porcentaje de respuesta que tengo en el puesto de tornero, ¿vale? Entonces, si yo lo estoy haciendo online, veo en tiempo real qué porcentaje de respuesta llevo. Si simplemente tengo el Psicosoft y pico yo los datos, lo hago a mano, pues bueno, me dará el porcentaje cuando acabe de introducir los datos, ¿vale? Sin más. Y a partir de aquí, pues tenéis una serie de ayudas, como son pues, tutoriales, estadística, medidas preventivas, para que veáis, pues decir, a ver, medidas preventivas del puesto de cantero. Y ya te dice pues cuáles son, te puedes hacer aquí una planificación, cuáles están finalizadas y cuáles están sin finalizar. Si le añades tornero, pues te va dando más medidas preventivas. Entonces, pues si se ahorra más, veis que va cambiando los porcentajes porque me va añadiendo la planificación de medidas preventivas. Si yo le voy dando a aplicar las medidas preventivas, pues poco a poco me irá cambiando los porcentajes para darme un resultado
conforme a lo que vaya aplicando. Pero lo que sí que me permite es hacer el seguimiento de las condiciones de trabajo y las medidas preventivas. Tiene alguna cosita más el software, por ejemplo, la estadística. La estadística sería desde donde yo me generaría también los informes, ¿vale? Entonces, ¿cómo genero la estadística? Yo, por ejemplo, digo, el puesto de cantero, vale, pues ya me va a generar estadística. Aquí esta estadística que me ha generado es con el método FSICO, que es el que tengo seleccionado. Pero le digo, a ver, con la norma 35 me generaría la estadística de la norma 35. Aquí veis que tengo aquí las variables, pero no las tengo rellenas. Pero si, es decir, no le he metido variables, o sea, no le he metido, a cada variable puede meter opciones, no le he metido opciones. Si tuviera aquí hombre o mujer, tendría aquí dos checkbox, dos check, es decir, y me saldrían los dos puestos, o los que yo les meta, hombre, mujer, otros, lo que sea. Entonces, si yo dejo apretado check y deschequeo el check de mujer, deschequeo hombre, me saldría el resultado de mujeres. Si dejo los dos, me salen los dos hombres y mujeres sumados. Si no, si deschequeo uno y otro, pues el que seleccione. O sea, los chequeados son los que me aparecen, los deschequeados no aparecen. Y aquí me iría saliendo los resultados conforme a lo que yo tuviera seleccionado en las variables y conforme a los puestos de trabajo que los voy metiendo pasándolos a la derecha, ¿vale? Como veis, se me van pasando a la derecha y me va haciendo el promedio de los puestos de trabajo que tengo aquí seleccionados, ¿vale? Es bastante sencillo, es un proceso bastante sencillo y que te permite hacer las evaluaciones de riesgo bastante rápido. Yo siempre digo que las evaluaciones de riesgo es una proporción 1/0,5, es decir, cada hora de toma de datos, media hora de informe. Entonces, si haces 4 entrevistas en media hora de informe, te puede salir. Normalmente un informe psicosocial, si te pegas un día tomando datos de entrevista, antes a mí me costaba un día o dos hacer el informe, pues ahora me cuesta medio día. ¿Por qué? Porque tengo todos los datos procesados. Entonces, digamos que tiene un retorno de inversión importante. Y a partir de aquí, nosotros aquí arriba, donde estoy moviendo el ratón, me permite generar el informe. Esta sería la vista previa con la estructura de riesgos de la norma 35 para tener ya el informe de la norma, bueno, la definición de los factores de riesgo, de las dimensiones de la norma 35, bueno, número de cuestionarios que he introducido, metodología de riesgo, pues resultado global, resultado de cada uno, es decir, todas las categorías, datos y demás, y planificación que exige la norma 35. No lo tengo muy relleno en cuanto a datos, si no me saldrían más datos y tal, pero digamos que esta sería la idea. Solo me salen cuando los tengo, es que hay puestos donde no he metido datos, están vacíos, ¿vale? Entonces, bueno, estos serían dominios, categorías, etcétera, ¿vale? Y esto ya pues le vuelvo a dar a imprimir y me sale pues en PDF o en Word, ¿vale? Entonces, la idea del software es que podáis hacer todo el proceso de evaluación, digamos que en un tiempo mucho más reducido. Además, si lo podéis conectar además en este caso a la página web de respuesta de cuestionarios de IAR, todavía es más rápido el proceso porque ni siquiera hay que picar los datos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la idea, que por lo menos tengamos herramientas también los técnicos para poder realizar nuestro trabajo de una forma más o menos eficiente, que eso también es poner recursos a favor de la seguridad y la salud en el trabajo, ¿vale? Entonces, y en esto consiste lo que queríamos enseñaros hoy y compartir con vosotros. Creo que hay alguna pregunta y respuestas que estoy viendo aquí en el chat, o si no, pues activamos el micrófono conforme César, Jesús o Nancy nos digan el procedimiento, pues estoy a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Diego. Pues mira, vamos a ver la pregunta que tenemos aquí, es un comentario. Es común que en la consulta se atienda personal administrativo, dice, con labores de teletrabajo, con síntomas psicosomáticos, esencialmente derivados de las relaciones y condiciones que en su entorno familiar y no de su trabajo. Es por ello que consideran ser cautelosos en la aplicación de los cuestionarios y la evaluación física a fin de no calificar la patología emocional como un riesgo de trabajo, ¿no? Que es algo que posiblemente se pueda dar. A ver, un momento, espera, son muchas cosas, ¿vale? Sí, entonces la cuestión es que en la consulta me imagino que se hace referencia a la consulta médica, ¿no? Entiendo. Entonces, la cuestión es que
sí que es cierto que en la consulta médica tú puedes encontrarte síntomas derivados de las relaciones de tu entorno familiar y no de tu trabajo. Es así, ¿vale? ¿Hay que ser cauteloso? Por supuesto. Entonces, pero la cuestión, aquí la clave, que es que yo esto lo hemos discutido un montón de veces aquí, bueno, y con vosotros creo que también en alguna webinar anterior, hace un par de años, también hablamos un poco este tema. La idea de la evaluación de riesgos es una evaluación de riesgos laborales. Laborales significa dentro del entorno de trabajo. Es decir, la causa debe de estar dentro del entorno del trabajo. Lo que hablaba al principio de la puerta, es decir, yo tengo que garantizar que el trabajador, conforme entra a mi empresa, ni se lesiona ni se enferma y se va a casa, digamos, como ha venido, igual un poco más cansado por haber trabajado, pero digamos que en el mismo estado de salud. Entonces, es cierto que, pero claro, y esto es importante que se ha mencionado, es un punto muy importante, porque, por ejemplo, nosotros, los técnicos, que no somos médicos, evaluamos las condiciones de trabajo solo, es decir, la causa solo está en la empresa. La medicina del trabajo nos ayuda a determinar la causa. Una de las cosas que hace es ayudarnos a determinar la causa. Pero claro, la medicina de trabajo, digamos que está más protegida, el dato está mucho más protegido porque es un acto médico. Entonces, puedes determinar causas que pueda tener un trabajador que vengan fuera del trabajo. Tú puedes determinar que un trabajador es especialmente sensible para una actividad, aunque la causa esté fuera, eso está bien, pero sí que hay que ser cauteloso para no determinar que el riesgo está dentro. ¿Me he explicado? Entonces, es así, hay que ser cauteloso porque la causa tendremos que determinar si está dentro o fuera. En las consultas médicas es fácil que aparezca casuística de fuera. Bueno, pues entonces podremos determinar una especial sensibilidad de un trabajador, o un apto condicionado, es decir, es apto para el puesto, pero si no hace estas tareas porque yo que sé, tiene una lesión de médula o tiene, yo que sé, una hernia discal, tiene yo que sé, tenosinovitis anterior, yo que sé, lo que sea. Entonces, pero desde luego tendremos que determinar dónde está la causa y por eso hay que ser cauteloso y estoy de acuerdo con Enrique López. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más nos pregunta si las respuestas son anónimas? Sí, la idea es que las respuestas no, o sea, nadie se identifica para poder para dar una respuesta. Entonces, de hecho, la evaluación de riesgos psicosociales, la primera, digamos, garantía de la confidencialidad es que haces grupos, y haces grupos precisamente para proteger la confidencialidad. Entonces, lo que evalúas son grupos, no evalúas individuos. Entonces, nosotros no tomamos el nombre de nadie y lo que recomendamos incluso es que a la hora de tomar datos, si los tomas online, los cuestionarios, la gente identifique solo el grupo, no no se identifique a sí mismo. ¿Vale? Entonces, el grupo de evaluación o el puesto de evaluación es lo único que se identifica y por eso te garantizas el anonimato. Se garantiza además el anonimato si hay una muestra mínima. Para nosotros, 4 o 5 personas sería lo mínimo en la práctica. ¿De acuerdo? Entonces, con eso se garantizaría el anonimato. Ok, perfectísimo. Alguien más nos pregunta, José Luis Gaona, ¿cuál es la razón desde el punto de vista psicológico el cambio de turno tercero al segundo y no al de día? La razón es la vuelta, creo que se refiere a lo que he comentado del cambio de que cambien de noche a tarde y no a mañana. Es porque cuando tú sales de un turno de noche, si sales a las 6 o las 7 o las 8 de la mañana, que terminas de trabajar a las 6, 7, 8 de la mañana. Si a los 2 días te tienes que levantar a las 6, 7 u 8 de la mañana para ir a trabajar, no te da tiempo a dormir. Si tú cambias a tarde y en lugar de entrar a las 8 de la mañana te vas a dormir y entras al día siguiente por la tarde, cuando te vayas a dormir, pues me imagino que tarde, si has hecho el turno de noche, te vas a dormir a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana, te vas a levantar más tarde, pero te da tiempo a dormir. Si tienes que levantarte a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana para ir a trabajar, no tienes tiempo de sueño, por lo que no te da tiempo a cambiar el ritmo circadiano. Entonces, lo que se recomienda es que se pase de noche a tarde para poder dormir por la mañana hasta que te acostumbras al ritmo de día. Entonces, es mejor cambiar de noche, tarde, mañana que mañana, tarde, noche, o sea, noche a mañana. Siempre y cuando los turnos sean de más de 5 días seguidos o de 5 más días seguidos. Si el turno es lo que aquí llamamos, por ejemplo, antiestrés, es de rotación rápida, que sería 2 mañanas, descanso, 2 tardes, descanso, 2 noches, descanso. Esto te hace que al ser pocos días de noche, la ruptura del ritmo circadiano es menor y en 2 días de descanso
puede recuperar el ritmo circadiano a mañana. Pero más de 2 días de noche no tiene la capacidad del cuerpo de adaptarse al ritmo, al sueño de día. ¿Me he explicado? Sí. Nancy, dímelo tú si no. No, sí, Pero claro. es poder dormir de mañana cuando sales de noche. Esa es la idea. Y ojo, y con estos turnos, nosotros lo que hemos visto es que se duerme mucho más. Si haces un cómputo, hicimos un estudio una vez con 2 o 3 empresas de cómputo de horas anuales dormidas, haciendo una encuesta. ¿Usted cuánto ha dormido hoy? Al final la gente Iu. acaba un poco cansada de nosotros, pero se vio que con distintos turnos, para cambiar un turno, una empresa quiso hacer el estudio. Y vale, nosotros, bueno, nos ofrecimos y nos contrataron, que también ganamos algo de dinero con eso. Y la verdad es que se dormía más, se dormía más. Ujú. Sí, seguramente. Muy bien. Elsie de Rosas nos pregunta, ¿este programa lo podrá aplicar en las empresas cualquier integrante de la compañía o únicamente un psicólogo que pueda interpretar los resultados? Lo puede aplicar cualquier técnico que sepa de la materia. De hecho, Jesús ha expuesto una transparencia donde decía quién podía evaluar los riesgos psicosociales. Pues esas personas serían las idóneas para poder evaluarlo. Entonces, no hace falta ser psicólogo. O sea, yo sí que soy psicólogo por casualidad, pero no lo aplican gente que no es psicóloga, es técnico de seguridad y salud, un facultativo, sin ningún problema. Perfectísimo, muy bien. Y bueno, José de Jesús Gaona nos dice que sí nos entendió. Muchas gracias lo de los horarios. Y bueno, él sí nos pregunta, bueno, si las respuestas son anónimas, ¿cómo identificaremos al personal conforme a la norma pide que se expuso a un acontecimiento, perdón, traumático severo? O sea, ¿cómo hacemos la identificación de la persona con la que detectamos algún problema? Vale, esto es una particularidad, tiene razón ahí él sí, en cuanto a que esto es una particularidad de la norma 35, ¿vale? Que identifica a la persona. De hecho, si te fijas en el software, espera, que he dejado de compartir pantalla, pero en nuestro software, en cada línea de cuestionario, te sale un resultado para identificar cómo está esta persona, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿estáis dejando de compartir? Bueno, sin más, él sí. La aplicación, el cómo aplicas, depende del técnico, ¿de acuerdo? Entonces, tú puedes aplicar identificando sin identificar. Yo, a la hora de identificar, yo diría que quien debería de aplicar esto, entonces, si vas a identificar a la persona, es mejor que lo identifique o que lo aplique medicina del trabajo que los técnicos en general. Sobre todo porque lo que nosotros tenemos comprobado es que el hacer un estudio por departamentos, por puestos, protege más la confidencialidad y te da más información que si eres individual. La gente, por miedo, muchas veces también se calla muchas cosas. Entonces, pero sin embargo, con los médicos no. Entonces, a la hora de identificar, yo recomendaría que fuera por medio de medicina del trabajo. Pero se podría identificar perfectamente en una entrevista o en un cuestionario. La cuestión es que yo lo que sí que es verdad que te he respondido con respecto a la práctica aquí en España. ¿Vale? Entonces, nosotros tratamos de no identificarlo porque además yo estoy solo en la parte técnica, entonces es un sesgo mío. Pero desde luego, mira, te voy a compartir un segundo de pantalla para que lo veáis en un segundo. ¿Vale? Compartir, mira. Aquí, como ves, en cada uno de los trabajadores, según el puesto, le damos el resultado de cada uno de los... de cada uno de los cuestionarios, ¿de acuerdo? Es decir, lo podrías identificar. Ahí yo me he equivocado un poquito en la respuesta, ¿vale? Ok, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, José de Jesús, también a IAR, a Next Prevention, por compartir y darnos estos foros. La verdad es que son muy interesantes. Herramientas hay que utilizarlas definitivamente. Creo que esto nos ayuda a facilitar la interpretación, tener la información para las inspecciones. No es recordarnos, ¿verdad? Ni asustarnos, pero sí hay que estar preparados. Tener la documentación rápidamente, un inspector te pide algo, darle la información inmediato y tenerla bien identificada permite que no te cuestionen más allá de lo que te estás presentando, ¿no? Cuando no tenemos la información y, bueno, es que sí hice los cuestionarios, pero a ver, déjeme sacarlos y, a ver, no sé cómo interpretarlos y empezamos a dudar, entonces nos metemos en demasiados o más problemas.
Diego, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Les agradecemos su presencia, su tiempo. José de Jesús, ¿algún comentario adicional para el cierre de la sesión? Voy a compartir para que se puedan unir en el siguiente foro que vamos a tener la próxima semana. Pueden escanear el registro, aquí el QR. De todos modos lo estaremos publicando en las diversas redes para que ustedes puedan asistir. Jesús, si tienes algún comentario final. Sí, pues bueno, pues agradecerles la participación. Tuvimos un foro bastante fuerte de 65 personas. Muchas gracias por apoyarnos. Espero que esta información sea de utilidad. Pues ya vieron que Diego sabe mucho sobre el tema, está siempre asesorándonos y inclusive nos ha dado la facilidad en un momento dado de que se puedan hacer ajustes a los softwares si alguna empresa lo requiere en específico para la planta y requiere algún aspecto especial, pues lo podemos platicar con ellos y pues creo que esto nos ahorra bastante trabajo y nos apoya para tener información clara, precisa y contundente y poder tomar medidas para corregir los problemas. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias y estoy en contacto. Muy bien, muchas gracias. Les agradecemos a todos. Diego, un favorzote. Si me puedes hacer anfitrión de la sesión para hacer el cierre, a todos les agradecemos. Les vamos a compartir vía mailing las presentaciones para que ustedes las tengan y pues seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. A ver, hacer anfitrión. Ya eres anfitriona, Nancy. Muchas gracias, Diego. Y bueno, pues aquí queda nuestra pantalla para que nuestros asistentes se puedan registrar a la de la siguiente semana. Los esperamos.